¿Alguna vez te has preguntado cómo las modas del pasado definían lo que era bello? Hoy exploraremos 25 de las tendencias de moda más extrañas y extremas que han marcado la historia, desde unicejas de pelo de cabra hasta el uso de cosméticos con sudor de gladiadores. Quédate hasta el final para descubrir cuál de estas modas fue tan peligrosa que incluso podía ser mortal. Y si te intriga cómo las generaciones futuras nos juzgarán, no olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Número 1. Peligrosos métodos para combatir el mal aliento. Durante la época victoriana, se recomendaba varios métodos peligrosos para combatir el mal aliento. Uno de estos métodos incluía hacer gárgaras con una mezcla de amoníaco, un compuesto corrosivo y agua. Otros enjuagues bucales contenían destilado de alcanfor, brandy y mirra, ingredientes que podían ser tóxicos si se ingerían. Estos métodos reflejan el deseo de mantener una buena higiene bucal, aunque a menudo a costa de la salud general. Número 2. Gotas de belladona. En Inglaterra del siglo XIX, las mujeres usaban gotas de belladona para dilatar sus pupilas, ya que las pupilas grandes eran consideradas atractivas. La belladona es una planta altamente tóxica y su uso podía tener graves efectos secundarios. Sin embargo, las mujeres de la época estaban dispuestas a correr estos riesgos para lograr una apariencia deseable. La reina Victoria fue una de las figuras que popularizó esta peligrosa moda, creyendo que las gotas de belladona también podrían ayudarla a tratar sus problemas de visión. Número 3. Dispositivos para capturar tenias. En el siglo XIX, antes de que existieran medicamentos efectivos para tratar infecciones parasitarias, un médico inventó un dispositivo para capturar tenias en el estómago. Este aparato consistía en un tubo lleno de comida que se introducía por la garganta del paciente. La teoría era que la tenia, atraída por la comida, entraría en el tubo y podría ser extraída. Sin embargo, este método resultó ser extremadamente peligroso y varios pacientes murieron asfixiados. Esta bizarra técnica refleja la desesperación por encontrar soluciones a problemas médicos en una era sin antibióticos. Número 4. Moldeadores de nariz. Antes de la era de la cirugía plástica, las personas utilizaban dispositivos mecánicos para modificar la forma de su nariz. En el siglo XIX, los moldeadores de nariz eran populares entre aquellos que deseaban una nariz más pequeña y recta. Estos artilugios, hechos de metal y correas, se usaban durante la noche para presionar y moldear el cartílago nasal. Aunque estos dispositivos eran incómodos y a menudo ineficaces, reflejan el deseo humano de alterar la apariencia física para cumplir con los ideales de belleza de la época. Número 5. La belleza de la obesidad. En la historia, la percepción de la belleza ha variado enormemente. En la antigua China, durante la dinastía Zhou, la obesidad era considerada un símbolo de salud y prosperidad. Las mujeres gordas eran vistas como ideales de belleza y estatus. Este contraste con los estándares actuales de delgadez extrema muestra cómo los ideales de belleza son influenciados por factores culturales y económicos. La figura rellenita de las mujeres chinas de la nobleza reflejaba su capacidad para vivir una vida de comodidad y abundancia. Número 6. Corsé. El corsé fue una prenda fundamental en la moda femenina del siglo XIX, diseñado para moldear la figura, reduciendo la cintura y acentuando el busto y las caderas, se convirtió en un símbolo de feminidad y elegancia. Sin embargo, su uso prolongado tenía consecuencias negativas para la salud, como deformaciones en la columna y problemas respiratorios. A pesar de estos riesgos, el corsé continuó siendo popular hasta principios del siglo XX, cuando las reformas en la moda y los movimientos feministas comenzaron a promover una imagen más saludable del cuerpo femenino. Número 7. Piernas con medias pintadas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el nylon, inventado en 1935, se convirtió en un material esencial para el esfuerzo bélico, siendo usado en la fabricación de paracaídas y neumáticos. Esto dejó a las mujeres sin sus amadas medias de nylon. Para mantener la apariencia de llevar medias, muchas mujeres pintaban sus piernas con tinte y simulaban la costura trasera con delineador. Este ingenioso truco se convirtió en una moda temporal hasta que las medias de nylon volvieron al mercado tras la guerra. Mantente con nosotros hasta el final para descubrir cuál moda antigua todavía influencia nuestros estilos de hoy. No olvides suscribirte, darle like, compartir y activar las notificaciones. Número 8. Depilación extrema. La depilación ha sido una práctica estética desde tiempos prehistóricos. Alejandro Magno popularizó el afeitado en la antigua Grecia, lo que llevó a la apertura de barberías. Cleopatra, famosa por su obsesión con la belleza, utilizaba una mezcla de azúcar para depilarse.
Durante la Edad Media, las mujeres de clase alta aspiraban a tener rostros completamente libres de vello, incluyendo las cejas y las pestañas, lo que les permitía usar elaboradas pelucas y tocados. Aunque hoy en día esto puede parecer extremo, en aquel entonces era un símbolo de estatus y feminidad. Número 9. Deformación craneal artificial. La deformación craneal artificial fue una práctica utilizada por muchas culturas alrededor del mundo para demostrar estatus y belleza. Desde los mayas en Mesoamérica hasta tribus en África y América del Norte, la técnica consistía en moldear el cráneo de los bebés con vendajes y tablas para alargarlo. Hipócrates mencionó esta práctica en el año 400 a.C., refiriéndose a una tribu africana conocida como los macrocéfalos. Aún hoy, algunas comunidades en la República del Congo continúan esta tradición. Número 10. Pies extra pequeños. En China, desde el siglo XI, tener pies pequeños era considerado un ideal de belleza. Las niñas, a partir de los 5 años, sufrían el doloroso proceso de vendaje de pies que deformaba sus huesos para mantenerlos pequeños. Esta práctica, que garantizaba matrimonios ventajosos, era un símbolo de estatus y atractivo sexual. Aunque cruel y dolorosa, el vendaje de pies fue una tradición que perduró durante siglos y afectó a millones de mujeres chinas. Número 11. Parches de belleza. Los parches de belleza, también conocidos como moscas, eran pequeños lunares postizos que las mujeres usaban para cubrir imperfecciones de la piel. Esta moda comenzó en la Roma antigua y resurgió en el siglo XV, alcanzando su apogeo en la Francia de los siglos XVII y XVIII, bajo los reinados de Luis XIV y Luis XV. Los parches se usaban no solo por razones estéticas, sino también para enviar mensajes sutiles, dependiendo de su ubicación en el rostro. Número 12. Escotes. El escote ha sido una parte importante de la moda femenina a lo largo de la historia. Desde la Edad Media hasta el siglo XIX, los escotes fueron haciendo cada vez más pronunciados. En el arte y la moda, mostrar la parte superior de los senos era una manera de exhibir la palidez de la piel, un símbolo de riqueza y posición social. Esta tendencia reflejaba el deseo de las mujeres de destacar su feminidad y belleza en una sociedad que valoraba la apariencia exterior. Número 13. Piercings eróticos de la época victoriana. La época victoriana es conocida por su apariencia conservadora, pero también tenía sus propias modas extravagantes. Una de ellas era la práctica de perforarse las partes íntimas. Las mujeres ricas se colocaban piercings en los senos, conectándolos con pequeñas cadenas, mientras que los hombres llevaban el piercing Príncipe Alberto, supuestamente usado por el esposo de la reina Victoria. Estos piercings, aunque secretos, eran un signo de sofisticación y estatus entre los más atrevidos de la alta sociedad. Número 14. Gárgaras de orina portuguesa. Los romanos tenían algunas prácticas de higiene bastante sorprendentes, entre ellas el uso de orina para blanquear los dientes. Consideraban que la orina, especialmente la portuguesa, tenía propiedades desinfectantes y blanqueadoras. Hacían gárgaras con ella, creyendo que mejoraba la salud bucal. Aunque hoy en día esta práctica nos resulta repulsiva, en su tiempo era bastante común y hasta Nerón llegó a imponer un impuesto sobre la orina embotellada para financiar el imperio. Número 15. Pezuñas de animales y patas de perro para los calvos egipcios. En el antiguo Egipto, la calvicie era un problema que se trataba con diversos remedios caseros. Uno de los más extraños incluía una pasta hecha de plomo, óxido de hierro, grasa animal, miel y cebolla. Esta mezcla se aplicaba en el cuero cabelludo con la esperanza de estimular el crecimiento del cabello. Otro remedio consistía en una bomba hecha con patas de perro, pezuñas de animales y jugo de dátil. Aunque estos tratamientos no eran efectivos, demuestran la desesperación por combatir la calvicie. Esperamos que este viaje a través de las modas más insólitas te haya sorprendido. No te pierdas más contenidos como este. Suscríbete, activa la campanita, dale like y comparte tus opiniones en los comentarios. Hasta el próximo video.